Un ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Yo subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando. Este es el año de nuestra libertad. Caerán sin esfuerzo, a sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. Y en el nombre de Jesús declaramos: cortaremos hoy la cabeza de los gigantes. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes. Diga con nosotros: subiré. Yo subiré al monte del Señor. La zarza encendida encontraré. Conquistaré la armadura de Saúl, me quitaré. Oh, conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a lanzar, con rostro deseando conquista. Este es el año de nuestra libertad. Declaro la iglesia y decimos: escudo bañado en aceite, mis flechas yo con rostro deseando. Este es el año de nuestra libertad. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán sin esfuerzo. A sus 1000 y a sus 10,000 caerán así. Ármate de valor y declara en el nombre de Jesús: cortaremos hoy la cabeza de los gigantes. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra. ¿Y cómo suenan esos metales? ¿Y dónde están los alegres? Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes. Cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esa tierra. ¿Y dónde están los hijos de libertad aquí? Y a su nombre. Alguien ha venido a alegrarse en Cristo. Alguien lo puede decir saltando. Entonces la iglesia se alegra en alabanza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los alegra.
los ancianos en un avivamiento. Los jóvenes y ancianos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los alegra. Y cambiaré su lloro en gozo, me alegraré en el Señor. Y dice, alguien ha venido a alegrarse en la iglesia, donde Dios sana, liberta y reconcilia. Alégrense todos. Alguien celebra a Cristo. Diga, a ver, fuerte arriba con nosotros. Bien fuerte arriba, diga. Eso. Si la gloria procede de ti, y sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y sobre todo en tu mano está la fuerza. Las riquezas y la gloria, todo procede de ti. Y sobre todo y el hacer. Alábenle todos los pueblos y gócense en Cristo. Bien fuerte arriba, diga. Alguien celebra a Dios. Alguien celebra a Cristo. Diga así, por lograr, por la fuerza de tu poder, yo por siempre te alabaré, cantaré de tus hazañas, de tu gran poder, anunciaré tu nombre con gloria, en tu nombre una fiesta yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor.
decimos fuerte todos. Yo haré. Sonaré un pandero. Con tu mano en alto di. Yo haré una fiesta. Sonaré un pandero. Una última vez dile yo haré. Yo haré. Sonaré. Dígale a 2 o 3 que tiene ya a su alrededor. Muévale el hombre, dígale ¡ey! Muévale un poquito más fuerte, dígale ¡ey! Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice la Biblia y escrito está que ahí estaría el nombre de Dios en medio de nosotros. Yo no sé si le avisó a su rostro o si se le olvidó recordar a sus manos, pero donde hay 2 o 3, yo veo más de 2 o 3 aquí reunidos. Él estará en medio de nosotros. Así que si no le ha avisado a sus manos, ni a sus pies, ni a su rostro, quiero que le diga: alaba alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana aquí? Yo creo que podemos gritar más fuerte que eso. ¿Sabe? Porque el grito y la celebración no solamente fue un grito, fue la celebración de todo un pueblo que marchando 7 veces por una ciudad amurallada, toda esa muralla cayó en el nombre de Jesús. El cántico de la iglesia es capaz de derribar cualquier muralla que se ha levantado en contra tuya en el nombre de Jesús. Felipe, ¿pero qué es muralla? Espiritualmente son enfermedades, son oposiciones, todo lo que se quiere oponer a los planes de Dios a favor de tu vida. Y le hablo en el nombre de Jesús, que todo lo que se ha opuesto al plan de Dios en tu vida hoy tiene fecha de término, porque el Rey de Gloria ha sonado las trompetas en el cielo y la voz de la iglesia resuena más fuerte que cualquier oposición. Y le hablo a toda enfermedad que hoy ha llegado su día de término, porque el Rey de Gloria viene a sanar, viene a liberar, viene a reconciliar y a hacer todas las cosas de nuevo. ¿Alguien cree eso conmigo aquí? Levanta tu mano al cielo y vamos a profetizar en el nombre de Jesús. Di conmigo a viva voz: Señor Jesús, toda muralla que espiritualmente se ha opuesto al plan divino, hoy día tiene fecha de término, porque Dios habló desde los cielos que su plan, que su propósito se cumpliría a favor de mi vida. Y no hay tempestad, no hay argumento más grande que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y a la casa de mi Padre moraré por largos días. ¿Alguien cree eso conmigo aquí? ¿Alguien celebra al Cordero? ¿Alguien grita y hace fiesta al Rey, al Rey, al Rey? Oh, una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero. Yo haré una fiesta. Jehová, diga con nosotros: y yo haré una fiesta, yo haré una fiesta, no, no. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta. Alguien celebra a Cristo. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta, no, no. Y sonaré pandero, y sonaré trompeta, no, no. ¿Cómo suenan esos metales? Alguien danza a Cristo.
Iglesia, muy buenos días. Es para mí un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Gracias por la invitación al pastor Javier, a su esposita Heidicita. Muchas gracias, porque para mí de verdad que es una gran bendición poder compartir con ustedes en la iglesia Llama de Amor. Esa iglesia que, como tiene su nombre, es una llama donde el Espíritu Santo trae fuego, donde el Espíritu Santo trae mucho amor. Y los bendigo en esta mañana y le doy gracias a Dios por permitirme estar compartiendo con ustedes, por permitirme llevar esta palabra. Y vamos a orar en esta mañana. Le vamos a dar gracias al Señor. Le pido al Señor que no sean mis palabras. Amado Rey, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites de compartir tu palabra, de poder, Señor, hablar, Señor, de los asuntos celestiales. Poder saber, Señor, que tú nos hablas de una manera, Señor, hermosa a cada vida, a cada corazón. Y hoy, Señor, coloco delante de ti tu iglesia, Llama de Amor, a cada uno de aquellos que están ahí conectados, Señor. Muchas gracias por ellos. Gracias, bendito Dios, porque están ahí a escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra transforme, cambie, nutra, llene sus vidas y que podamos ser sensibles. Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, las que lleguen al corazón de cada uno de ellos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Quiero compartir con ustedes, pues viendo con toda la situación que está pasando, con todas las voces que se están levantando en estos días, por todas las circunstancias, por los motivos que está pasando el país, por las circunstancias que estamos pasando en la economía, en la familia. Y hay muchas voces que se levantan, que dicen una cosa, que dicen la otra. Hay voces negativas, hay voces positivas, hay voces como de incógnita. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué irá a pasar? Y mirando todo esto, quise en esta mañana mirar estos versículos y quiero poner como base Ezequiel 3:10. Dice la palabra del Señor. Además me dijo: hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Aquí el pueblo de Israel se había pervertido, se había alejado de los caminos del Señor, habían escuchado otras voces, estaban ahí llenos de pecado, la idolatría, la hechicería, estaban envueltos en sus pasiones, en sus deleites. Y el Señor llama a Ezequiel, el Señor lo llama y le dice: está atento. Y dice la palabra que le dio un rollo y que le dijo: come este rollo. Y él dice que tomó el rollo, comió ese rollo y dice que a su boca fue un poco amargo. Muchas veces cuando llega la palabra como que llega y nos martilla y nos parece dura. Cuando escuchamos la voz de Dios muchas veces nos parece dura la palabra y amarga, dice, pero que cuando llegó a su corazón se convirtió en miel, dulce, porque eso es lo que hace la palabra, nos transforma, nos cambia. Y a él dice que se le convirtió esa palabra en algo agradable. Le dijo: hijo de hombre, recibe ¿en dónde? En tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, escúchalas. No solamente que las oiga, no, escúchalas y esté atento. Y a eso voy en esta mañana. Y el título que le quise colocar a este mensaje fue: voces que influencian. Hay muchas voces que llegan. Hay muchas voces que ahorita el uno dice una cosa, el otro habla otra cosa. Si vamos por la parte del gobierno, si vamos por la parte laboral,
En las empresas se oyen muchas cosas. ¿Qué estamos dejando que influencie nuestra vida? De todo lo que nos rodea, de todo lo que llega, ¿qué dejamos que influencie nuestro corazón? Que influencie nuestra vida. ¿Qué hay ahí que nosotros estamos permitiendo que las escuchemos, las anidemos y hagamos? ¿Qué son esas voces? Y hay unos casos en la Biblia que quiero compartir con ustedes. Y dice en la palabra del Señor, en Números 13:30, tengo el paralelo que es Números 13:31. Vamos a leer 13:30 y dice: entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero mira lo que dice Números 13:31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel, el Señor lo había sacado de esa esclavitud en Egipto. Habían visto sus maravillas, habían visto sus milagros, habían escuchado su voz. Los llevó por el desierto. Estaban a punto de llegar a la tierra prometida. Enviaron 12 espías a ir a ver cómo era esa tierra. Pero entre esos espías estaban 10 con un corazón que dice que vinieron y hablaron cosas. Dice: podemos subir, no podemos subir, dice, contra ese pueblo. Su corazón se había dejado invadir de lo que habían visto, de lo que habían oído. Su corazón se había dejado llenar de cosas negativas, porque ellos pudieron evidenciar cosas allá que para ellos era en contra, era algo negativo. Miremos lo que dice en Números 13:32 y Números 14, 6, 8. Dice en 13:32: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Dice, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Pero dice Josué, dice, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará, y es una tierra que emana leche y miel. Un contraste. Mira qué tristeza. El pueblo, al escuchar los 10 que hablaron, que dijeron cosas negativas, el pueblo creyó. El pueblo le creyó a lo que estos 10 espías le dijeron. Ellos dijeron que era una tierra, y como leíamos, dice que dieron fue un mal informe. Sí, había gente, y dice que gente grande, y si nos damos cuenta los productos que habían allá, lo que ellos producían era una tierra buena, porque dice que traían un racimo. Si ustedes leen la palabra lo que el Señor está enseñando aquí, dice que ellos trajeron en el hombro un racimo de uvas. ¿Cuánto pesaría? O sea, no era cualquier tierra que los iba a introducir el Señor. Pero el pueblo escuchó lo que estos 10 hombres trajeron, escucharon las cosas negativas, escucharon los imposibles, escucharon que no se podía, que era difícil, que cómo iban a llegar allá. ¿Esas voces no han llegado alguna vez a tus oídos? Esas voces no han llegado de pronto cuando el Señor te ha dado una promesa, cuando el Señor te ha dicho a dónde te va a llevar, que el Señor te dice: eso es para ti. Pero llegan esas voces contrarias que quieren hacerte detener, que quieren hacerte decaer, que quieren decirte: no vas a poder seguir adelante, no vas a conquistar esa tierra que Dios te entregó.
Esas voces muchas veces llegan ahí y nosotros las escuchamos. Debemos dejar que pasen, porque nos debemos aferrar a lo que Dios ya entregó. Eso le pasó a Josué y a Caleb. Ellos sabían lo que Dios les había prometido. Ellos conocían el Dios que les había hablado, que les había dicho hacia dónde los iba a llevar. Ellos no se dejaron convencer, a pesar de que vieron muchas cosas que para el ojo humano pudo ser terrible. Pudo decir, no, esto sí, parece que es como difícil, pero su mente y su corazón tenían la certeza de lo que Dios les había hablado, de dónde el Señor los había sacado y hacia dónde les había dicho que los iba a llevar. Aquí estos 10 hombres, lo único que trajeron fue muerte para este pueblo. El pueblo fue rebelde, el pueblo pensó en lo peor y creyó a lo que les dijeron ellos. Mira, cuando leemos la historia, dice que estaban más o menos hoy mirando a 250 kilómetros para llegar a la tierra prometida. Imaginémonos que donde estaban en 40 días fueron, vieron, conocieron, me imagino que comieron y se devolvieron. Digamos 20 que fueron de para allá y 20 de para acá. O sea, les faltaba menos de un mes para llegar a la tierra prometida. Y dice que duraron 40 días. Si nos damos cuenta, a partir de esto que hizo el pueblo, de no creerle a Dios, de irse en contra de lo que el Señor había hablado, de irse en contra aún de Moisés, que era el que había puesto el Señor ahí. El Señor permitió que por cada día se convirtiera en un año. Fueron 40 años que en esa tierra duraron en peregrinaje. Y lo más triste fue que de todos ellos, ninguno entró, solo Josué y Caleb. Todos murieron ahí en la tierra, en el desierto. No porque el Señor no los quisiera llevar, no porque el Señor no lo hubiera prometido, porque ellos no quisieron aceptar lo que Dios les había entregado, lo que Dios les había hablado, lo que Dios les había dicho. Pudo más lo que el mundo, el enemigo trae al corazón. Muchas veces cuando nos hablan, ay, miren, es que aquella persona está diciendo que a usted le hicieron una maldición, y eso como que nos ponen y nos angustiamos. Y cuando decimos el Señor te manda una bendición y escuchamos la bendición, ¿a qué le hacemos más caso? Nuestro corazón, ¿dónde queda como más a la bendición que Dios nos dio? O como que quedamos escuchando, pero ¿qué sería lo que dijeron de mí? ¿Pero qué será lo que quieren traer en contra mía? Eso le pasó al pueblo. El pueblo creyó más las mentiras que del mal informe que dieron estas 10 personas. Y en una parte dice que el espíritu de Caleb era diferente. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? ¿Con qué espíritu escuchamos la palabra del Señor? ¿Con qué espíritu nosotros actuamos, hablamos, hacemos? Eso es lo que nos damos cuenta, que muchas voces pueden influenciar nuestras vidas. Miremos, David, ¿qué nos está influenciando a nosotros? ¿Cuáles son esas voces que llegan a nuestro corazón? ¿Estamos creyendo esa voz del cielo? ¿Estamos creyendo la voz del Espíritu Santo que nos habla, que nos levanta, que dice que tiene grandes cosas para nosotros? ¿O nos dejamos creer de esas voces que a veces llegan, que muchas veces el enemigo las quiere poner? Dice que él manda dardos. ¿Cuántos dardos hemos esquivado de nuestra mente para no escuchar esa voz? Y lo más triste es que ellos quedaron ahí. Qué dolor, ¿cierto? Yo cuando miro todas estas, me gusta mucho leer la palabra del Señor, y cuando voy acá en este relato que el Señor nos da, uno dice, el Señor dice que los sacó, dice que en el desierto nunca se acabó su calzado ni su vestido, que nunca se enfermaron, pero como que de eso nunca se dieron cuenta, sino fue llegar una voz y los derrotó. Fue llegar una voz y los dejó ahí. Pudo más esa palabra que llegó de parte de esos espías que venían con un espíritu
que no era acorde a lo que Dios había hablado. Mira, yo soy una mujer que hablo mucho. Y me lo han dicho, que yo hablo mucho. Y le he pedido al Señor que me ayude muchas veces a saber escuchar. Porque de tanto hablar, como que poco uno escucha. Entonces le he pedido al Señor, Señor, detén un poquito mi lengua y ayúdame a escuchar más, a poner atención más, aún a la palabra del Señor. Mire, el Señor nos quiere hablar en todo momento. Cuando uno se levanta, ya estamos escuchando. Escuchamos la voz de nuestro esposo, de nuestros hijos. Cuando se levanta hay muchas voces, hay muchos ruidos, el oído está muy presto. En Villavicencio pasan ¿cómo es que se llaman? Las gaviotas. Y eso vuelan y uno escucha ese sonar, los pajaritos. Ay, el oído está presto. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a escuchar lo que realmente nos conviene. Y lo que no, Señor, deséchalo. Deséchalo porque puede traernos a la muerte como trajo al pueblo de Israel. Muy doloroso, muy triste saber que salieron como más de 3 millones de personas de allí de Egipto y que no entraron sino 2 a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés entró, pudo ver la tierra, pero no entró. Estos 2 hombres que se pararon firmes, que fueron constantes a pesar de las circunstancias, tuvieron el privilegio de entrar y poseer la tierra que el Señor había dado. Ya avanzados en edad, pero llegaron allí. Llegaron a esa tierra que el Dios les había dado. Y vamos a ver otra forma de cómo escuchamos. ¿Oímos o escuchamos? Primera de Reyes 12, 6, 7. Dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes sus peticiones y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Aquí vemos cuando ya fallece Salomón y llega a gobernar, a reinar su hijo Roboam. Mira, de todos los hijos que tuvo Salomón, con esas 1000 mujeres que tuvo, al único que le ponen nombre o el único nombre que aparece en la Biblia de un hijo de Salomón es Roboam. Roboam llega a gobernar, llega a reinar y es un pueblo que venía siendo un poco maltratado por Salomón porque Salomón se dedicó a construir, entonces oprimió mucho al pueblo porque le ponía cargas pesadas y el pueblo estaba cansado. El pueblo quería que le diera, no estaban diciendo que no querían seguir trabajando, no, el pueblo quería seguir trabajando, pero pedía que le quitaran un poco de carga. Y aquí el rey Roboam dijo, voy a pedir consejo. Y mira, pidió consejo a los ancianos. Estos ancianos no eran porque fueran tan ancianos de edad, sino eran ancianos porque ya llevaban mucho tiempo de haber acompañado a Salomón, sabían cómo gobernar, sabían lo que tenían que hacer ahí con el pueblo, sabían de lo que había hecho Salomón con el pueblo también, de cómo los tenía un poco oprimidos, y le dijeron a él, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes sus peticiones y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Ellos querían escuchar buenas palabras de parte del rey. Y miremos lo que dice en Primera de Reyes 12, 10, 11. Dice, y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesada nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con látigo, pero yo os castigaré con escorpiones.
¿Qué pasaba con Roboán? Roboán estaba buscando un consejo, escuchó el de los ancianos. Ahora se fue al de los jóvenes. Estos jóvenes no era porque fueran muchachos de 17, 20 años, no. Eran jóvenes de su misma edad con los que él se crió, de la nobleza. Eran jóvenes de 40 años porque a esa edad más o menos estaba Roboán. Pero mire qué triste cuando uno quiere escuchar lo que uno quiere. Que le den un consejo con lo que uno quiere escuchar. Roboán estaba esperando que le dijeran lo que él quería. No lo que era bueno, lo sabio para el pueblo. No, el consejo que él anhelaba. Los jóvenes le dieron un consejo de acuerdo a lo que vivían ellos. Entonces Roboán buscó un mal consejo. Escuchó la voz de unos jóvenes que no sabían ni cómo gobernar y querían era oprimir porque para ellos les parecía bien. ¿Qué consejo estamos escuchando? ¿Qué palabras hacemos caso? Mira, muchas veces las personas van a una consejería y no les gusta lo que les da el consejero. ¿Por qué? Porque ellos querían que el consejero les hablara lo que traían en su corazón. Entonces no les gustó el consejo. Pastor, es que quiero que me aconsejes sobre esto y esto. Bueno, hermano, hermana, haz esto, aquello. ¿Cómo te fue? No, pues es que el pastor me dijo. No les gustó el consejo porque él ya traía algo ahí en su corazón que quería hacer. Eso era. Aquí Roboán estaba buscando un consejo que le agradara a él, que le gustara a él y que fuera acorde a sus ideas, que fuera acorde a lo que él quería, que fuera acorde a lo que él buscaba. Eso era lo que quería Roboán. Y lo único que trajo también fue desastre. El reino se dividió, aunque el Señor lo había dicho, porque el Señor conoce lo que va a suceder en nuestras vidas, pero no era lo que se quería. El pueblo quería hacer las cosas diferente, pero el consejo que él buscó fue una persona jóvenes que no fueron sabios. ¿A dónde estamos yendo a escuchar? ¿Al que tiene la sabiduría de Dios o a aquel que no conoce del Señor? Mira, muchas veces quiero contarles algo aquí. Una vez conocimos a un muchacho con mi esposo, casado, y él vino a pedir consejo. Y le decía a mi esposo, él no, con las cosas del Señor era como simpatizante. Entonces tuvo problemas con su esposa y ya llevaba varios meses que trataba como de separarse, volvía con su esposa, una cosa a la otra. Y un día le dijo, pastor, por favor, quiero un consejo. Entonces, pues estuvo hablando con mi esposo, le dijo, bueno, y es que me han dicho que me separe, que yo qué hago con esa mujer, que esa mujer no me conviene, y entonces hablando con él le decía, bueno, ¿y quién te da esos consejos? No, es que yo tengo un grupo de amigos y con ellos salimos muchas veces y vamos a tomarnos algo. ¿Y qué hacen tus amigos? No, pues son separados. ¿A quién fui a pedir consejo? ¿Qué consejo puede darle a una persona así? Pues lo que ellos vivieron de sus propias experiencias, eran personas que no conocían del Señor. Entonces, la voz que él estaba escuchando era un mal consejo, no era con sabiduría, no era con entendimiento, no era basado en lo que Dios anhela para su vida. Miremos de quién estamos recibiendo consejo. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? ¿A quién está hablando? Eso es. No podemos quedarnos ahí esperando solamente lo que pase. Ah, no, es que tal persona dijo esto y eso lo voy a hacer. Ah, es que tal persona dijo aquello y escuché tal cosa y lo voy a poner en práctica. No, tenemos que pedirle al Señor que así como estos ancianos podamos nosotros discernir la palabra y podamos entender qué llega y con qué nos quedamos. Muchas cosas pueden llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Muchas cosas. El enemigo es experto. El enemigo es experto de poner dardos, de llegar a traer esas voces a nuestra mente, a nuestro corazón y a ver qué vamos a hacer. Tenemos que aprender y pedirle al Señor espíritu de discernimiento para que sepamos qué viene de Dios. Mire, muchas cosas pueden venir de Dios,
¿Del hombre o del enemigo? ¿Qué viene de Dios? El Señor nos ayude a poder escuchar la palabra de Dios, que sea la voz de Él y que podamos entender que viene del enemigo. Muchas veces el enemigo no se presenta como un obstáculo, uy, tan feo, o huele a feo, o figurativamente, uy, no, es horroroso, no. El enemigo viene con dulzura, viene ahí moviéndose a ver cómo puede cogernos. ¿Qué le pasó a Eva? Miremos que tengo aquí Génesis 3:8, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mire, desde el inicio, desde la creación del hombre, mire, el Señor es tan lindo, hablaba con Adán directamente. Adán estaba para escuchar la voz de Dios, atendía lo que el Señor le decía. Dice que el Señor se paseaba y Adán escuchaba su voz y era tranquilo. Pero cuando llega a Eva, esa voz, mira, a Eva no la cautivó el ver los frutos apetecibles, no. A Eva la cautivó esa voz que le llegó y escuchó, la atesoró y ya empezó a decirle, si has visto, mira ese fruto. Y ella empezó, mira, se activaron todos sus sentidos, porque cuando dice que ella tomó el fruto, el tacto, lo saboreó, lo olfateó. ¿Por qué? Por una voz que le llegó, le activó a ella para que llegaran al pecado, porque escucharon más la voz del enemigo que la voz de Dios. Y aquí ya en lugar de ser como era antes, que Adán se paseaba y escuchaba la voz de Dios, y qué bonito poder tener ese diálogo con el Señor, dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia. El Señor se paseaba y para ellos era normal. Pero aquí ya no. Aquí ya habían escuchado otra voz. Aquí esa voz ya había impactado su vida, su corazón, y ellos habían desechado lo que Dios les había dicho y tomaron más en cuenta esa voz y no le creyeron a Dios. Y aquí ya la voz de Dios, en lugar de ellos estar ahí pendientes de lo que Dios les hablaba, como ya el pecado había llegado a su corazón, ya había impregnado su vida, lo que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por escuchar cosas que no vienen de parte de Dios, nos escondemos, entre comillas, porque nadie se puede esconder de la presencia de Dios? El Señor sabía dónde estaban ellos. Dice, de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Imagínate, escondiéndose detrás de los árboles. Si el Señor sabía dónde estaban, la ignorancia en la que cayeron ellos, la ignorancia de Adán, de Eva, y así nos puede estar pasando a nosotros. Muchas veces escuchamos cosas, hacemos cosas en contra de la palabra y creemos que nos estamos escondiendo de, como no me ve el pastor, como no me ven los líderes, como no me ve tal, pues no hubo problema. O como no hay nadie en este momento, puedo hacer esto y esto. El Señor sí está dándose cuenta. El Señor sí está viendo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nuestros oídos estén atentos a su palabra. Mira, desde allí el hombre ha escuchado mal. Desde allí le llegan muchas voces al hombre y escucha y hace eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a actuar diferente. Que todo lo que nos llega podamos discernirlo, podamos ponerlo a la luz de la palabra y digamos, Señor, sí, realmente esto viene de ti o esto no viene de ti. Me conviene hacer esto, Señor, porque tú me lo dijiste. No voy a parar o voy a seguir. ¿Qué vamos a hacer?
Y siempre, siempre, mira, de todos, el problema más grande que ha existido fue porque el hombre no le creyó a Dios en todo lo que Dios le habló. Esas palabras se fueron y pudo más lo que llegó del enemigo. Y hoy el Señor es el único que por su misericordia nos tiene aquí. Y tenemos en 1 Samuel 17:2. Dice, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Aquí ya había sido nombrado Saúl como el primer rey. Acordémonos que el pueblo de Israel vio a todas las otras naciones, a las otras, digámoslo aquí, ahorita nosotros como los otros países que tenían un gobernante, que tenían rey, y ellos dijeron, nosotros también queremos rey. No nos basta lo que Dios nos habla, queremos un rey que nos hable, que nos mande, que diga, lo queremos presencial ahí. Y el Señor dijo, bueno, el pueblo pide rey, les voy a dar rey. Y puso a Saúl, un joven, como hemos leído en la historia, un joven hermoso, de buen parecer. Y en este momento se está enfrentando a los filisteos. Tiene su ejército, levanta un ejército Saúl, y está parado en fila para pelear con los filisteos. Y dice en 1 Samuel 17, 4 al 6. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 56 kilos. También tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Me causa como inquietud cuando leía estos versículos de cómo describen a este personaje. No solamente decían que era un hombre grande, que podía ser un gigante, no. Le dan todas las medidas, le dan todas las especificaciones. Sí, dice que llevaba un casco de bronce, que su cota era de malla hecha de bronce, que pesaba, dan el peso, que pesaba 57 kilos. O sea, están describiendo a un hombre que de pronto en circunstancias se nos han presentado a nosotros. ¿Cómo te describen a veces ese problema? ¿Cómo vienen a decirte, no, mira, es que cómo vas a salir adelante? Tú no puedes, recuerda que tú hiciste esto, y te empiezan a describir el problema. Aquí estaban describiendo la magnitud de esta persona, lo grande que era esta persona, lo que llevaba, lo que tenía. Le estaban diciendo cómo era como de difícil. Al decirle a Saúl, mire, es que este hombre mide esto, tiene esto, ¿cómo se estaba sintiendo? Yo creo que cada vez que le decían algo, como que Saúl estaba como la propaganda del que no sabe hablar en inglés, que empezaban a hablar y empezaba a achicarse. Así yo creo que estaba Saúl. No, mire, es un hombre grande, mide 3 metros. ¡Uy! Llevaba un casco de bronce. ¡Uy! Así mismo, cuando tú quieres emprender algo, las dificultades, los obstáculos que se vienen también son grandes, porque lo que Dios te va a dar es grande. Miremos como hablábamos antes, la tierra prometida no estaba no les tocaba ver las uvitas ahí chiquiticas, no, era algo grande, porque cuando el Señor da algo maravilloso, es algo grande. Y así mismo, mire, ellos dijeron, tenemos es que ir a poseer lo que Dios nos entregó. Aquí Saúl se estaba enfrentando a alguien grande porque lo que venía era algo grande también para ellos. ¿Qué cosa está siendo impedimento? Que hay algo ahí que ha sido una barrera, que vienen esas voces y dicen, no, yo no puedo. Mira, les voy a contar algo que me está sucediendo en estos días. Hace muchos años, imagínate cuántos años tengo, yo hice un curso de conducción y por aquello de los nervios, estuve con personas que me enseñaron cómo a conducir, pero después alguien
cuando fuimos a hacer como una ruta de los mismos nervios, eso me decía, no, por allá no, que no coja aquí, que aquí tal, que allá. Yo quedé azorada, como decimos. Y un día traté de manejar y dije, bueno, sí puedo. Fui por allá a un pueblo y después venía también por una avenida y vi todas esas motos y todo eso, y a mí se me venían esas voces, no puedes, te vas a estrellar, no eres capaz. Y pudo más el gigante, porque hace más de 20 años no fui capaz de coger un carro. Y dije, y todo el mundo me decía, no, yo no, pero pues mi esposito me lleva, mi esposito me trae. Y como que uno empieza a darse esas mismas voces uno mismo, de consuelo, de conformarse, de estar ahí. Pero ese gigante se me presentó y yo me quedé ahí así, chiquitica. Y en estos días, hace como unos 15 días, 20 días, mi esposo tan lindo, cambió el carro, compró uno automático, que ese era más fácil para manejar. Y yo, sí, ya lleva 1 año y pico con ese carro. Y yo, sí, no, pero es que tú manejas muy bien, pero es que, pues, ¿para qué si yo me la paso contigo siempre? Pero yo hablo para que mi mente como que se suavice y diga, ay, sí, poniéndome esos pañitos ahí. Pero yo tengo que entender que tenía un problema ahí, que había un gigante que no me había dejado proseguir. Me dejé por esas voces que llegaron quedarme ahí estancada. Y quiero contarles que hace como 15 días decidí coger el carro. No ha sido fácil, eso empiezo de ceros, eso a mí se me olvidó todo. Pero ya lo entro al conjunto, ya pude manejar por allá un poquito por el lado de las afueras, y ahí voy. Pero al menos ya me paré, ya me senté ahí en el timón, ya lo prendí. Entonces yo le dije, Señor, tengo que derribar eso, porque yo misma me he consolado como para no sentirme frustrada, como para no sentirme desanimada. Mira cuántas cosas pueden estar ahí en tu corazón, cuántas voces te paralizaron, cuántas voces te dejaron ahí en un proyecto que tú tenías que sacar adelante, de pronto en la familia, no sé. Pero han llegado esas voces al corazón donde uno dice, no puedo, ¿qué hago? Y empiezan los pañitos de agua tibia uno a colocárselos, ¿no? No, pero es que ese proyecto no era el otro. O no, es que de pronto eso no era lo que Dios quería, y uno mismo dándose consuelo. Pero dentro, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay ahí. No podemos dejar que estos gigantes se levanten. Dice en 1 Samuel 17:8, dice, entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y dice la siguiente diapositiva, en 1 Samuel 17, 10 y 11. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Eso es lo que le pasó a Saúl. Este filisteo levantó su voz y ellos no se acordaron que ellos eran del ejército de Dios, que el Señor era el que los había levantado, que el Señor le había hablado, que el Señor lo había puesto ahí al mando para que pudiera pelear con este filisteo. Esas voces se olvidaron y se escuchó más la voz de este gigante, de este Goliat. ¿Cuántos Goliat se han levantado en tu vida? ¿Qué voces has escuchado, como les comentaba ahorita, que te ha tenido ahí quieto? Que mira, muchas veces quieres emprender algo y viene esa voz acá, no puedes. Y ni siquiera lo intentaste, sino que te quedaste ahí.
¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A ese Goliat o a la voz de Dios? ¿Cuántos Goliat hemos dejado levantar en nuestras vidas? ¿Cuántos gigantes nos han tenido ahí quietos en diferentes áreas? En la parte económica, cuando a veces vemos que la situación está difícil, llega esa voz de que no puedo salir de aquí, esto está complicado. Cuando son empleados, ahorita que en las empresas están despidiendo personal, ¿no les ha llegado esa voz de te van a liquidar? No, es que sacaron a 2, a 3, me van a sacar a mí. ¿Quién te colocó ahí? El Señor. Y si Dios quiere otra cosa para ti, algo mayor te va a dar. Esa es la voz que tenemos que escuchar. Esa es la voz que tenemos nosotros que estar pendientes, atentos a lo que el Señor quiere hablar al corazón. No podemos dejarnos impresionar por un filisteo, no podemos dejarnos impresionar como le pasó a Saúl. Dice, acobardaron. Nos hemos acobardado a veces ante ciertas circunstancias, hacia ciertas cosas que hemos querido hacer. No nos podemos quedar ahí, tenemos que seguir adelante, tenemos que romper todo eso y decir yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra del Señor dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino espíritu de dominio propio, de amor. Ese es el espíritu que está en nosotros. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado, ese espíritu de poder. Tenemos que seguir adelante. ¿Vendrán circunstancias difíciles? Sí. No estamos diciendo que de pronto, ay, la vida es bella, fácil, sí. No, hay dificultades, hay pruebas, hay obstáculos, pero tenemos que entender que vamos de la mano del Señor. Y si Él nos lleva de su mano, no vamos a perecer. No vamos a perecer. Él dice que no nos dejará avergonzados. Él dice que no ha visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue. Entonces nosotros no vamos a estar mendigando porque tenemos lo que el Señor nos ha puesto, lo que el Señor nos ha dado. Somos hijos del Rey. A eso es que tenemos que aferrarnos, no a esas voces difíciles. Ay no, ahorita con la pandemia, no, que a tal le dio, que mire que le pasó esto, que aquel se murió, que aquel está en coma. Esas voces nos están paralizando. Esas voces nos están llevando a tener temor. Pero el único que nos puede dar vida es el Señor. No podemos quedarnos ahora con la vacuna. Que si se vacunan, que si no se vacuna. Hay un dilema. El uno viene la voz que la tal vacuna es mejor, llega la voz que la otra vacuna es mejor. No, nos comentaban que habían vacunado a una señora, que les tocó llevarla a la clínica porque se inflamó. Entonces, y llegan todas esas voces. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. ¿Qué hacemos? ¿A quién escuchamos? Tu voz, Señor. Tu palabra, Señor. Guíanos. Son tiempos de estar ahí clamando, orando, y yo sé que el Señor trae respuestas. Yo sé que el Señor no nos dejará. Y dice Samuel 17:23, primera de Samuel. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gad, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Mira cómo le dicen en esta versión. He aquí, dice, el campeón. O sea, para ellos no había otro. Era el grande, era el máximo. No había otro sino ese filisteo Goliat. ¿Cómo sería como se presentó? Yo me imagino el ver un personaje tan grande con todo ese equipaje que llevaba, esa armadura que tenía. Pero no podemos olvidar que el Señor, mire, dice David, escuchó las mismas palabras que ya le había dicho a Saúl y al ejército de Saúl. Vamos a ver la diferencia. Dice en primera de Samuel 17, 42, 44. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David:
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. En el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo. El filisteo le dijo, habló mal, lo trató como si fuera insignificante. ¿Quién te crees? Cualquiera dice, no. Mejor dicho, con esas palabras sale a correr David. Pero dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Las palabras de Goliat no hicieron eco en David. Las palabras de Goliat no le afectaron a David. Al contrario, lo impulsaron a salir, a pelear, porque él sabía quién era su Dios. Esas palabras, en lugar de volverse negativas para él, en lugar de hacerlo correr, en lugar de decirle váyase de aquí, él lo que hizo fue cogerlas y decir más grande, dice, tú puedes venir con todo eso. Sabía lo que tenía Goliat, no estaba ignorando de quién era Goliat, porque dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. David se había detallado quién era Goliat. David sabía de la armadura que traía Goliat, pero él sabía quién era él en Cristo. No estamos desconociendo lo que es el enemigo. No estamos desconociendo que pueden haber obstáculos en la vida. No estamos desconociendo que pueden venir palabras descalificadoras. No podemos decir que no van a venir voces que quieran hacernos como tambalear. Pero cuando nosotros decimos, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David lanzó la palabra. David le lanzó la palabra al filisteo. Confesó lo que era el Señor. Mira, hoy nosotros podemos decir, hoy venimos en el nombre del Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz, aquel que se entregó, que me salvó, que me liberó, aquel que me llenó de autoridad, de poder, que ha roto todas las cadenas. Hoy venimos nosotros ante esos Goliat a confesar del Cristo vivo que nos rescató de la muerte y nos trajo vida. Esas son las palabras que debemos nosotros atesorar y confesar, y no dejar que vengan dardos a nuestra vida a dañarnos, sino que debemos estar cimentados en esa roca, que por más que vengan esas tempestades, por más que vengan esas palabras a decirnos cosas que no podemos, que necesitamos hacer trampas, bueno, qué cosas malas están sucediendo. Hoy nosotros podamos estar parados y decir, yo vengo a ti. Hoy vengo ante ese Goliat, hoy vengo ante ese problema familiar, hoy vengo ante esa circunstancia económica, hoy vengo ante ese problema almático, esa depresión, ese estrés, esa opresión. Hoy vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Nos han desafiado? Sí, y al desafiarnos a nosotros han desafiado a Dios. Pero el Señor es el que trae la victoria para nuestras vidas. El Señor es el que nos lleva de su mano poderosa y dice que vamos de victoria en victoria. Ese es el Dios. Mis amados hermanos, amada iglesia, llama de amor, yo los animo a que sigamos buscando la palabra del Señor, a que sigamos escuchando su palabra, que en esos momentos de intimidad le pedamos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos transicione a entender esas palabras de Dios, esa palabra que viene de Él, y que seamos hacedores de esa palabra, que no se nos queden como esas voces que llegaron, sino que la escuchemos y seamos hacedores de la palabra del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Goliat se nos irán a presentar en todo momento. Circunstancias que no esperábamos pueden llegar, pero ahí está ese Señor de los ejércitos, está el Señor que no nos compró con cualquier cosita, nos compró con su sangre preciosa. Ese fue el pago que dio por nosotros. Eso es lo que valemos en Él.
Nadie puede quitarnos lo que Dios, el Señor Jesucristo, ya hizo por nosotros. Entonces, amada iglesia, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que seamos sensibles a su voz. Que esa voz sea la que influencie nuestro corazón y nos cambie, nos transforme, nos ayude todos los días a ir sumergiéndonos en ese río de agua viva. Que podamos todos los días estar prestos a escucharlo a Él. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo que tú eres. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú nos das. Señor, hoy escuchamos tu palabra. Te rogamos, Señor, que quites de nosotros, de nuestros oídos, todo taponamiento, Señor, y nos permita ser sensibles a esa voz de tu Espíritu, que podamos comprender, Señor, lo agradable, lo bueno, lo perfecto que eres tú. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que podamos, Señor, asimilarla, discernirla, Señor, meditar en ella y ponerla por obra, bendito Padre Celestial. Hoy te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor, muchas gracias, amada iglesia. Los llevo en mis oraciones. Le pido al Señor para que todos los días Él pueda seguir obrando en sus vidas. Mil bendiciones, Dios les guarde y muchas gracias. Un abrazo.